Feliz sábado, queridos hermanos, familia y amigos. ¿Qué significa ser justificado? En la Escritura, un texto, un capítulo y hasta un libro no son suficientes para explicarlo todo. Por lo tanto, apenas comenzamos este estudio con el tema piedra de tropiezo y roca de caída con el pastor Rubén Tenorio. La alabanza en los labios de la hermana Marta Santos. Pensaba en ti. Hoy me desperté con un concierto con el sol. Aunque había silencio, se escuchaba una canción lleno de colores y de luz. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Fueron melodías que escuchó mi corazón. La creación aquí cantaba un mismo nombre, anunciando al Rey de la creación. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Uno mi voz al concierto de voces te canto, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor. Hoy me desperté escuchando una potente voz, un lenguaje sin palabras anunciando a Dios. De un extremo al otro resonó, era la creación, toda la creación. Uno mi voz al concierto de voces te canto, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor, darte el honor, darte el honor. Nuevamente nos encontramos ante el importante tema de la salvación. Y estamos hablando acerca de la justificación, el cuarto recurso en la salvación que Dios ha provisto. Y cuando Pablo presenta este nuevo concepto de justificación, Pablo toma dos principales aspectos que tienen que ver con la salvación. Y en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 30, Pablo comienza contrastando la experiencia de los gentiles en la salvación con la experiencia de los judíos. Y dice,
¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Así que aquí tenemos la experiencia de los gentiles que no iban exactamente tras la salvación, pero que repentinamente ellos se encontraron que a través de la fe podían obtener la salvación. Sin embargo, los judíos que por tantos años habían estado tratando de alcanzar esa salvación, finalmente no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque iban tras las obras de la ley. Entonces, para presentar estos dos aspectos, Pablo utiliza una ilustración, que es la ilustración de la piedra y la roca. Y dice en el versículo 32 y 33, ¿por qué? ¿Por qué no alcanzaron la salvación? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. En esta declaración Pablo establece que la salvación tiene un enfoque correcto y un enfoque incorrecto. El enfoque correcto es ir tras la salvación solo y únicamente por fe. Y el aspecto incorrecto es ir tras la salvación por medio de las obras de la ley. De tal manera que el hecho de no ir correctamente en el camino de la salvación y de seguir o establecer nuestro propio camino de la salvación nos lleva a lo que Pablo presenta como tropezar con la piedra de tropiezo. Ahora, Pablo va a utilizar aquí dos figuras en el siguiente versículo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Ahora, cuando Pablo presenta el aspecto de una piedra de tropiezo y de una roca de caída, ¿cómo debemos entenderlo? En primer lugar, la piedra de tropiezo no es que Dios haya puesto una piedra para que los seres humanos tropiecen y no se salven, así como ponerle un estorbo en el camino, sino que es una consecuencia de no seguir correctamente, de no orientar correctamente nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la piedra que Pablo presenta aquí como piedra de tropiezo, y que en griego se utiliza el término litos, realmente se refiere a una piedra cortada para la construcción. Un lito no era una piedra que se ponía en el camino para que las personas tropezaran, sino más bien eran piedras que se utilizaban, que se cortaban para ponerlas como fundamentos, como bases en las construcciones de aquellos tiempos. Por lo tanto, piedra de tropiezo no es el propósito de Dios por el cual está allí esa piedra. Al contrario, esa piedra fue puesta por Dios para poner el fundamento de la salvación, así como se ponía el fundamento de un edificio. Pero Pablo también menciona aquí roca de caída. Y la palabra roca viene de un término griego distinto, que es petra. Y se refiere no a una piedra cortada, sino a una gran roca
a un monolito que no puede ser quitado del lugar donde fue puesto. Ahora, cuando se utiliza esta figura de piedra de tropiezo y roca de caída, ¿será que significa lo mismo o tiene un significado diferente? Porque si lo tomamos a primera vista, podríamos decir, bueno, piedra de tropiezo sería donde las personas tropiezan, y una roca de caída tal vez donde una persona se cae en una roca. Por lo tanto, los dos resultados podrían ser catastróficos. Pero si tomamos este concepto y vemos cómo Jesús aplica este mismo concepto, entonces vamos a tener un cuadro distinto. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 42 al 44. Jesús está hablando aquí de aquellos que fueron contratados como labradores, pero que no siguieron el plan de Dios, sino que quisieron seguir su propio camino y se rebelaron contra Dios. Y dice el versículo 42, Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y aquí viene la declaración importante. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ahora, Jesús está aquí presentando este mismo aspecto, y Jesús utiliza la piedra como el fundamento principal, como el fundamento o la piedra angular de un edificio. De tal manera que podemos decir que Jesús está presentando aquí dos aspectos que tienen que ver con esta piedra. Y primeramente él dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Ahora, ¿esto es un sentido negativo o esto es un sentido positivo? Bueno, podemos decir que Jesús está presentando un sentido positivo y está ilustrando aquí a aquellas personas a quienes les será entregada la viña del Señor para que produzcan frutos. Luego dice que sobre quien caiga esta piedra será desmenuzado. Podemos decir que este sí es un sentido negativo, una catástrofe, y se refiere a aquellas personas que tuvieron el reino de Dios en sus manos y que no produjeron frutos para el reino de los cielos, y por lo tanto Dios los desquebrajó. ¿Pero qué significa que el que cayere sobre ella será quebrantado? Bueno, en el sentido positivo, ser quebrantado significa una persona que no encuentra la solución, que no encuentra el camino, que no encuentra la correcta orientación de su vida. Y entonces, al no encontrar dentro de sí mismo una forma de alcanzar la salvación, cae doblegado, cae humillado, cae rendido a los pies de Jesús. Y en este sentido, positivamente, la persona que cae sobre la roca, que aquí representa a Jesús, porque Jesús se representa a sí mismo como esa piedra, entonces es quebrantado. ¿Por qué? Porque se doblega, porque se humilla, porque se rinde a Jesús. Y esto va a ser precisamente no para su perdición, sino para su salvación. Pero aquellas personas que se apartan de Dios,
que tratan de elaborar su propia manera de salvarse, entonces están representadas en las personas a quienes la piedra les cae y los desmenuza, los desbarata, los hace pedazos. Lo cual significa que si nosotros no seguimos el camino de Jesús, vamos en contra del camino de Jesús. Y al estar en contra de Jesús, no podemos tener un resultado de salvación, sino más bien un resultado de perdición. Así que nosotros tenemos la decisión. ¿Qué deseamos? ¿Qué queremos? ¿Caer sobre la piedra? ¿Caer sobre la roca y ser quebrantados? ¿Rendirnos, humillarnos ante el Señor? ¿O qué deseamos? Que la roca caiga sobre nosotros y ser destruidos y encontrarnos perdidos fuera del reino de Dios. Pero, ¿cómo funciona o por qué se utiliza esta ilustración de la piedra angular? Y vamos a ver cómo Pablo la vuelve a utilizar nuevamente. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 20. Y entonces Pablo ahora presenta un nuevo concepto sobre esta piedra, sobre esta piedra angular. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, cuando Pablo dice edificados, bueno, vamos a pensar que esta piedra angular es una piedra principal. Es una piedra importante en la construcción. Entonces, ¿para qué se usaba la piedra angular? Bueno, la piedra angular en las antiguas construcciones allá en el Medio Oriente se utilizaba como la piedra mayor o la piedra que servía como fundamento o que servía como referencia para todas las demás piedras que se iban a poner en el edificio a fin de que todo el edificio estuviese bien fundamentado. La piedra angular también podía ser puesta en una esquina. Algunos le llaman la piedra esquinera. Y serviría para sostener dos columnas principales del edificio. De tal manera que esta piedra angular era necesaria, era fundamental en una construcción. Ahora, esta piedra que estaba puesta, que generalmente era una piedra grande, que estaba puesta sobre la base del edificio, sobre esa piedra tenían que, vamos a decir, caer las otras piedras que iban a ir conformando el edificio. Así que en este sentido, al decir que caen unas piedras sobre la piedra principal, quiere decir que las piedras principales, quiere decir que las otras piedras que no son principales, en este sentido se acomodan y se someten a la piedra principal de la construcción o a la piedra angular de la construcción. Ahora, ¿quién es esa piedra angular? Es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo es la piedra angular? Porque Jesús es el que pone el fundamento para la salvación de las personas. Porque Jesús es el único que puede establecer los términos de la salvación. Porque Jesús es el único que puede ofrecer la salvación. Porque Jesús es el único que muestra cuál es el camino hacia la salvación. Así que en este sentido podemos decir que todas las demás piedras se someten a esta piedra principal para formar una construcción fundamental, una construcción segura. Pero,
¿Quiénes son las otras piedras que están puestas cerca de la piedra principal? Bueno, Pablo dice que son los profetas y los apóstoles. ¿Por qué? Porque los profetas y los apóstoles recibieron la inspiración de Dios y ellos recibieron la palabra de Dios para compartirla, y en la palabra de Dios que ellos expresan, ahí viene la salvación ofrecida a todos los hombres. En otras palabras, los escritos, los profetas ofrecen la salvación. Los escritos, los apóstoles ofrecen la salvación. Y entonces, en ese sentido, se acomodan a la piedra principal, porque ofrecen la salvación en la manera correcta, en la forma bien orientada. Ahora, sobre ese fundamento que está puesto, que es la piedra angular que es Jesús, las otras piedras del fundamento que son los profetas y los apóstoles, ¿quiénes más son puestos allí? Dice el versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que nosotros no podemos salirnos fuera de este esquema de construcción, de esta estructura de la construcción. Tenemos que caer también sobre ese fundamento si queremos alcanzar la salvación. En otras palabras, tenemos que nosotros acomodarnos, tenemos nosotros que aceptar los términos y las condiciones de la salvación establecida por Jesús y establecida por los profetas y por los apóstoles. Al acomodarnos nosotros a esta salvación, al aceptar esta salvación, entonces nosotros nos constituimos también en parte de ese edificio que Pablo lo presenta como una morada o un templo de Dios o un templo del Espíritu Santo. Ahora, Pedro también toma esta piedra angular como una ilustración para presentar que todo aquel individuo que no se somete a las condiciones de la salvación que Jesús establece, va a tener que sufrir que la piedra caiga sobre él. Pero todas aquellas personas que aceptan la salvación, que se someten a los términos que Jesús ha puesto para la salvación, entonces caerán sobre esa piedra angular, y al ir cayendo se irán acomodando a este edificio que formará el templo de Dios y el templo del Espíritu Santo. Y entonces Pedro hace una amonestación de la siguiente manera, 1 Pedro 2:4, acercándose a él. ¿Quién es él? Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cuando una persona quiere establecer la salvación de acuerdo a su propia forma, de acuerdo a su propio método, de acuerdo a su propia manera, entonces esta persona se está apartando y está rechazando la piedra principal, el fundamento principal de la construcción, que es Cristo Jesús. De ahí que es importante que nosotros aceptemos la salvación tal y como Jesús la presenta, y que Pablo la expresa como teniendo como un único fundamento la fe. ¿Qué significa la salvación por la fe? Significa que nosotros no podemos acreditar nada para nuestra salvación. Nosotros no podemos decir que ganamos algo que lo vamos a poner como crédito para nuestra salvación. En otras palabras, nosotros no podemos hacer realmente nada para ganar nuestra salvación. La salvación la recibimos únicamente cuando tenemos fe en Cristo Jesús. Y por eso el ejemplo de los judíos, que ellos hicieron tantas cosas, ellos elaboraron tantos ritos, ellos seguían tantas leyes, trataban de obedecer tantas normas, y con todo esto perdieron la salvación. Y los gentiles
que nunca habían labrado la salvación de esta manera, por el hecho de haber tenido fe y saber que ellos no podían ofrecer nada para su salvación, ellos fueron finalmente los que la recibieron, porque ellos cayeron sobre el fundamento principal que es Cristo Jesús. Fueron quebrantados ante la piedra angular que es Cristo Jesús. Y sigue Pedro diciendo: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el aspecto principal, de acuerdo a lo que Pablo presenta en este versículo de la salvación? Pedro nos dice: Jesús es una piedra viva. Así que la salvación está basada en un elemento vivo, que es Cristo Jesús. Nosotros también debemos de acercarnos, pero igualmente como piedras vivas. No como elementos muertos, sino como elementos vivos. Pero ¿qué es lo que da esa vida para que seamos piedras vivas? Bueno, Pedro dice aquí que es la vida espiritual. Si no hay vida espiritual, no hay vida. Y si no hay vida, no hay salvación. Y Pedro dice, tenemos que ser piedras espirituales. En otras palabras, personas espirituales. La salvación no es algo externo, no son obras externas, sino que la salvación es algo interno, es algo espiritual. Si nosotros no tenemos la salvación de una manera espiritual, entonces no estamos allegándonos como piedras vivas a la principal piedra viva, que es Cristo Jesús. Versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta declaración es una declaración sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos esa salvación y tenemos fe en Jesús, que puede salvarnos, no vamos a ser avergonzados. ¿Qué significa esto? Que ninguna persona que se acerque a Jesús sinceramente y que cree en Jesús y que cree que Jesús le puede ofrecer esa salvación tan grande aunque él no se la merece, Jesús no lo va a avergonzar. En otras palabras, Jesús no lo va a decepcionar. No hay decepción para aquellos que sinceramente, que humildemente, que aún sabiendo que no tienen nada que ofrecer, van y buscan la salvación en Cristo Jesús. Por eso dice, el que creyere no será avergonzado. Como dijo Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí Pedro concluye presentando otro aspecto principal, que es el hecho de que cuando una persona cree en Jesús, cuando una persona acepta la salvación en Cristo Jesús, entonces esta persona va a recibir esa salvación. En otras palabras, Jesús le ofrece una garantía a las personas que creen en Él de que realmente serán salvos si ellos siguen la vida espiritual que les ofrece, si seguimos las condiciones que Jesús establece para la salvación. Pero también se pone el otro lado, la otra parte. Si nosotros desechamos esa piedra
principal. Y Pedro hace referencia nuevamente a que esa piedra que desecharon los edificadores. Ahora, ¿quiénes son los edificadores? Bueno, los edificadores son aquellos a quienes Dios ha puesto en sus manos los recursos de la salvación. Y esos somos nosotros. Así que nosotros somos los constructores porque Dios pone en nuestras manos los recursos para la salvación. Y Dios nos ofrece la piedra angular, la piedra principal. Dice, mire, aquí está la piedra angular. Si ustedes la ponen como edificadores, entonces se estarán fundamentando sobre una fundación que los llevará a que ustedes puedan tener la salvación, la vida eterna. Pero si ustedes desechan esta piedra, pensando en que pueden poner una piedra distinta, un fundamento distinto, entonces ustedes estarán siendo aplastados por la piedra. Estarán siendo aplastados por la roca. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla, pero dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Y esta última parte es sumamente importante. Tropezar con la palabra significa que nosotros queremos salvarnos, pero no aceptamos la palabra de Dios. Nosotros deseamos salvarnos, pero no aceptamos la forma en que Dios nos ofrece la salvación. Tratamos de establecer nuestra propia forma de salvarnos. Y Pedro dice, esto significa que somos desobedientes a la palabra de Dios. Por lo tanto, podemos decir que la salvación Dios la ha presentado de una forma muy simple. Dios la ha presentado de forma gratuita. Dios la ha presentado como al alcance de todos los seres humanos de una manera sencilla. Pero la única condición es que aceptemos la forma en que Dios presenta la salvación aquí en su palabra. Esa es la forma correcta, esa es la forma de Dios y esa es la única forma en que nosotros podemos alcanzar esa salvación cuando creemos en la palabra de Dios, cuando creemos en Cristo Jesús y cuando obedecemos o seguimos esa forma de salvación. Que no seamos como el pueblo de Israel, que quiso establecer su propia forma de salvarse, sino que, así como los gentiles, aunque nos sentimos indignos de la salvación, aunque sabemos que no podemos ofrecer nada para esa salvación, aunque sabemos que tenemos que depender absolutamente de Jesús para esa salvación, de esa manera, al rendirnos ante Cristo, al doblegarnos ante Jesús, entonces caemos sobre esa piedra angular. Y al caer somos puestos como piedras vivas para edificar una casa espiritual, que significa la vida espiritual del cristiano, que es la única forma como podemos alcanzar la salvación. Que Dios permita que nuestra salvación no sea una forma externa, que nuestra salvación no sea un formalismo externo, sino que nuestra salvación sea el deseo interno, el pensamiento, el corazón, de una manera interna, para que sinceramente pidamos a Dios esa salvación, podamos obtenerla y podamos caer sobre esa roca principal para ser piedras vivas en el reino de Cristo Jesús.